Bienvenidos a este tutorial eh, donde vamos a aprender a hacer la placa en el PCB Editor de la versión 16.3 de Lorca. Van a ver tres videos. En el primer video vamos a mostrar la creación del proyecto, el dibujo del circuito y el agregado de los footprint adecuados mediante el programa Physical Builder, que viene incorporado con el OrCAD 16.3, al igual que viene incorporado también el PCB Editor y el más conocido Capture, que sirve para construir y simular circuitos. Muy bien, entonces vamos a abrir el Capture para crear nuestro proyecto. Muy importante, el proyecto que vamos a crear o el circuito que vamos a construir y la placa posteriormente es de una fuente simétrica regulada. Este circuito saca más o menos 15 volts y se utiliza mucho para alimentar amplificadores operacionales en electrónica 2. Por lo tanto es un circuito interesante y por eso lo vamos a construir aquí. Vamos a crear nuestro proyecto. Vamos a crear una carpeta donde guardar el proyecto que creamos. Le damos OK. Muy bien, entonces tenemos 6 capacitores. Entonces vamos a agregar estos capacitores. Como pueden ver, este capacitor no tiene polaridad, pero este del circuito sí. En realidad aquí lo que nos va a importar es el footprint, es decir, las dimensiones de nuestro componente. En realidad, para este caso, la distancia entre las patas de nuestro componente y el diámetro de la pata de nuestro componente, que todo se agrega en el footprint. Por lo tanto, no importa mucho si tiene polaridad o no nuestro capacitor. Por lo tanto, vamos a utilizar esto para representar nuestros capacitores. Aquí tenemos nuestros 6 capacitores. ¿Okay? Es importante poner digamos la capacidad, ya que esto aparece en la placa y es importante para identificar, en la placa posteriormente nuestros capacitores. Este es el capacitor de 4700 micro y este también es de 4700 micro. Aquí tenemos capacitores, estos sí son capacitores cerámicos que no tienen polaridad, son de 100 nano o 0,1 micro, es lo mismo. Entonces pongamos 100 nano. Muy bien, ahí tenemos nuestros capacitores. Ahora vamos a agregar nuestros integrados. Para agregar estos integrados vemos que tiene 3 patas. También es importante mirar los datasheets. En este caso podemos ver que ya está señalada qué pata es la que va a tierra y qué pata es la entrada y qué pata es la salida. Pero si no sabemos, entonces debemos mirar nuestro datasheet. En este caso el 79XX. En este caso el LM79 15 saca menos 15 volts. ¿Por qué es 79XX? Porque en el caso de que sea LM7909 sacará menos 9 volts. Y digamos, obviamente el LM79 es para tensiones negativas y el LM78 es para tensiones positivas.
Lo mismo, un LM7809 sacará 9 volts. Entonces, por eso está 79XX. Vemos que la pata 1 es la de tierra, que se corresponde con esta, ¿verdad? La pata del medio es la entrada y la pata 3 es la salida. Para el 79, para el LM78, perdón, es este. Para el LM78 tenemos que el 1 es la entrada, el 1 es la entrada, el 2 es tierra y el 3 es la salida. Por lo tanto, aquí en nuestro circuito nos marca correctamente. Entonces vamos a necesitar un conector de 3 patas, por lo que buscamos aquí entre los conectores un conector de 3. Aquí tenemos un conector de 3 y aquí tenemos nuestro otro conector. Bueno, también vamos a cambiarle el nombre para que sea más intuitivo. Además, este nombre aparece en la placa, es muy importante para identificar. Entonces, al momento de la colocación o de la instanciación de los componentes, entonces cambiamos esto así. También vamos a necesitar este rectificador. En este caso vamos a usar este rectificador que trae los 4 diodos adentro. Es un integrado. Entonces digamos que la tensión alterna viene por las patas del medio y aquí se rectifican en más y en menos. Muy bien, entonces necesitamos un conector de 4, que es este. Lo vamos a poner aquí. Y por último tenemos este transformador. Para, en vez de poner el transformador en la placa, vamos a colocar aquí un conector de 3. Específicamente vamos a utilizar este conector que tiene 3 patas, ¿verdad? Y aquí van a ir los cables que vienen del transformador y que se conectan a la placa. Entonces vamos a también usar un conector de 3 aquí y vamos a llamarlo transformador. Y este vamos a llamarlo rectificador. Muy bien, ahora tenemos nuestro rectificador, nuestro transformador. Lo que nos resta es conectar el circuito. Vamos a conectar la tierra, que es lo más fácil primero. Entonces agregamos la tierra aquí, que es esta tierra, y también esta otra tierra. Aquí. Muy bien. Tenemos entonces esta parte del circuito conectado. Aquí vemos que el pin 1, que era el de entrada del LM7815, va conectado al más del rectificador. Como vimos anteriormente, nuestro rectificador tiene en los costados las tensión menos y más, o más y menos, dependiendo de que le demos la vuelta o no, ¿verdad? Entonces en realidad aquí podemos suponer que este es el pin positivo. La tensión rectificada positiva sale de aquí y se conecta con el pin. A ver, espera, vamos a dar la vuelta a esto porque tenemos nuestro pin 1 aquí. Para hacerlo más intuitivo, entonces lo damos vuelta. Tenemos nuestro pin 1, que es la entrada, y se conecta esto con la tensión positiva rectificada de esta manera.
Recordamos que nuestro LM78 tiene el input en el pin 1, por lo tanto estamos conectando bien. Bien, ahora miramos también que estos capacitores se conectan a la entrada, entonces lo vamos a conectar también a la entrada, y esto va a tierra, como pueden ver aquí, GND. Vamos a correr esto un poco más para hacerlo más. Y aquí conectamos la salida a nuestro capacitor de 1 micro. Muy bien, tenemos armada esta parte del circuito. Ahora nos falta esta otra parte. El pin 1 nos dice que va a tierra. Vamos a tierra. El pin 2 es la entrada que va a la parte negativa rectificada. Entonces estiramos esto de aquí y lo conectamos al input. También notamos que aquí estos dos capacitores se conectan a la entrada, al in. Vamos a estirar esto más hacia aquí y conectamos también estos capacitores a la entrada. Ahora tenemos que conectar esta salida con el capacitor de 1 micro. Y tenemos armada esta otra parte de nuestro circuito. Ahora lo que resta es conectar el transformador o el conector, en todo caso, a nuestro rectificador. Como vimos, nuestro rectificador, la señal alterna de nuestro rectificador va en las patas del medio, por lo cual vamos a conectar de esta manera. Conectamos allí y aquí. Es importante eliminar estos nodos, porque eso significa que todos los cables allí están conectados y no es así. Muy bien, entonces tenemos armado nuestro circuito. Ahora lo que tenemos que hacer es agregar los footprints a cada componente. Los footprints dicen o dan información al PCB Editor acerca de las dimensiones del diámetro de la pata de los componentes y la distancia entre las patas del componente. Y eso digamos que para saber esa información debemos ir a los datasheets de los componentes. Para el capacitor de 1 micro tenemos este datasheet que lo bajé de internet, y aquí tenemos que la distancia entre patas es RM, en este caso para este capacitor. Nos vamos al capacitor de 1 micro y vemos que la distancia entre sus patas es de 2,5 milímetros. En este caso nos dan milímetros. Nosotros en el PCB Editor trabajaremos en mils, que son milésimas de pulgada. 2,5 milímetros equivalen a 100 mils, y eso es muy importante saber para hacer la conversión y poder trabajar también en el PCB Editor. También es importante decir que en el protoboard la distancia entre pata y pata de forma universal es de 2,5 milímetros, o dicho de otra forma 100 mils. Bueno, muy bien, entonces nosotros debemos buscar un footprint que tenga una distancia entre patas de 100 mils o de 2,5 milímetros. Para eso, o más bien para ver qué footprints están o vinieron con el ORCAD, con nuestro ORCAD, nos vamos a esta dirección en Cadence, donde está nuestro ORCAD, release 16.3,
y entramos en Physical Beaver. Le damos a aceptar y aquí le damos a abrir y vamos a poder ver estos son todos los footprints que vinieron por default nuestro OrCAD. En este caso nosotros necesitamos, yo ya sé, digamos, ¿verdad? Pero este es el footprint que nosotros necesitamos, y para ver la distancia entre las patas utilizamos este botoncito que dice Show Missouri para ver la distancia entre las patas, y efectivamente es de 100 mils. Siempre esta distancia está en mils, por lo tanto este es el footprint correspondiente para estos dos capacitores. También podemos seleccionar uno o más componentes de esta forma para cambiar todo de una, los footprints. Entonces le damos aquí Edit y Cap 196, que era el nombre del footprint que nosotros queremos usar. Ese es el nombre que debemos poner aquí. Entonces le damos OK, salvamos y salimos. Muy bien, guardamos. Ahora vamos a mirar para los de 100 nano o 0,1 micro, da igual. Y aquí vemos que para los capacitores de 0,1 micro tenemos una distancia entre patas también de 100 mils. Por lo tanto vamos a colocarle los mismos footprints que colocamos para los capacitores de 1 micro, es decir, Cap 196. Le damos guardar, salimos. Ahora vamos a colocar los footprints para estos capacitores que son más grandes. Para ello bajamos el datasheet y nos dice aquí que en milímetros la distancia entre las patas es de 10 milímetros. Dijimos que 100 mils eran 2,5 milímetros, por lo tanto 400 mil serían 10 milímetros. Entonces debemos buscar un footprint que tenga esa distancia entre patas de 400 mils. En este caso el CAD 400 tiene esa distancia, y aquí lo vamos a comprobar. Son 400 mils, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar el CAD 400 como footprint de este capacitor. Le damos Edit, CAD 400, OK. Salvamos y cerramos. En este punto ya tenemos los footprints de los capacitores, de todos los capacitores. Ahora lo que nos faltaría son de los integrados LM7815 y LM7915. Para ello también vamos al datasheet para saber la distancia entre las patas de estos componentes. Aquí podemos ver que la distancia entre pata y pata de este integrado es de 2,5 milímetros, que es el estándar de la distancia entre dos agujeros del protoboard. Entonces también la distancia entre estas patas es de 100 mils. Entonces buscamos un footprint que tenga 3 patas y que la distancia entre cada pata sea de 100 mils, mejor dicho. Aquí este footprint, que se llama Jumper 3, es el footprint adecuado. Aquí podemos ver que la distancia entre pata y pata es de 100 mils. Entonces vamos a agregar aquí para estos dos integrados el footprint Jumper 3. Guardamos y salimos. Muy bien, en este punto nos falta solamente los footprints de estos dos, de este conector del transformador y de este rectificador. Muy bien, vemos el datasheet de nuestro rectificador
y nos da la información de la distancia entre las patas. La distancia entre las patas está entre un mínimo de 4,6 y un máximo de 5,6, es decir, alrededor de 5 milímetros está la distancia entre las patas. Dijimos que 100 mils eran 2,5 milímetros, así que 200 mils equivalen a 5 milímetros, y esa es la distancia que debe tener el footprint, la distancia entre cada pata y pata. En este caso, para este componente en particular no existía el footprint, así que cuando no existe el footprint hay que crearlo. Aquí en este video nos vamos a enseñar cómo se crean los footprints, pero en este tutorial, que es un libro muy interesante, en el capítulo 8 está cómo fabricar y editar footprints, así que es cuestión de ponerse a mirar aquí para saber cómo se puede crear los footprints en el OrCAD 16.3. Así que yo puedo facilitarles este libro sin problema y pueden ponerse a leer. Aquí vamos a ver que la distancia entre patas es de 200 mils, es decir, 5 milímetros, que era exactamente lo que nosotros necesitábamos, y tiene 4 patas, digamos, este footprint. Y vamos a copiar el nombre porque es bastante largo. Copiamos el nombre del footprint y lo cambiamos, lo ponemos aquí. Le damos guardar y salir. Lo mismo sucedió con este conector. No había un footprint adecuado, así que también lo construí. Tiene una distancia de 5 milímetros, dijimos hace rato, es este conector. Tiene una distancia de 5 milímetros entre pata y pata, y en este caso 200 mils. Bueno, entonces agregamos, se llama con 3, agregamos aquí, salvamos y salimos, guardamos todo. En este punto ya tenemos todos los footprints adecuados a cada componente, agregados. Entonces lo que nos resta es señalar nuestro proyecto, hacer clic en nuestro proyecto. Se habilitan allí estas ventanas. Lo primero que hay que hacer es Design Rules Check. Le damos la opción de Run Physical Rules y View Output para que nos muestre el resultado. Esto chequea un montón de cosas, un montón de errores que puede haber en el circuito. Bueno, aquí nos saltan unos cuantos warnings y errores. Miremos estos errores. Esto nos dice que el alambre cruza el pin pero no está conectado. Lo mismo para este otro error. Y aquí hay otro error que nos dice que hay una referencia duplicada. Entonces, cuando hay errores, nos vamos otra vez a nuestro circuito. Generalmente se marca con unos círculos verdes los errores. Aquí vemos que los nombres prácticamente son los mismos, J1A, J1B. Tal vez por eso del error vamos a ponerle, ya que tenemos J2, J3, vamos a ponerle J4. Y aquí nos dice que el alambre cruza el pin, que es este pin, y no se conecta. No sé por qué eso no le gusta, pero vamos a cambiarlo. Vamos a conectar así. Vamos a guardar nuestro circuito, nuestro proyecto también, y vamos a hacer otra vez el Design Rules Check.
Es importante saber que hay que hacer esto hasta que todos los errores y los warnings estén depurados para pasar a la siguiente acción. Como vemos aquí ya no aparece ningún error, entonces podemos continuar. Vamos a darle Create Netlist. Al abrir nos aparece esto en la ventana Layout. Damos la opción Run Echo to Layout, y para trabajar en pulgadas, que sería en inch, esta es la carpeta donde se va a crear, más bien donde se va a guardar todos los archivos de la placa que estemos trabajando. Esta carpeta no existe, pero el programa la crea por default. Nosotros podemos cambiar este directorio. Vamos a ponerlo aquí, le damos OK. Entonces ponemos en esta dirección, se va a crear nuestros archivos de la placa. Le damos Create PCB, y aquí algo muy importante: este es el nombre de nuestra placa y esta es la extensión de los archivos del PCB Editor, ¿sí? Esta es la dirección que se crea por default. La vamos a cambiar por esta otra dirección. Entonces se va a guardar este archivo, que es un archivo de salida, es el nombre de nuestra placa. Aquí hay un archivo de entrada. Esto se utiliza en el caso de que se esté trabajando ya con una placa y se ha hecho mucho trabajo, entonces, y nos damos cuenta de que nos olvidamos, por ejemplo, de algún componente. Entonces se guarda todo el proyecto y se sale del PCB Editor, se vuelve al Capture, se agrega el componente, y luego este mismo proyecto que se guardó anteriormente se coloca aquí. Entonces se abre el PCB Editor a partir de lo que ya estaba modificado, y solamente se agrega el componente que se nos olvidó. Y eso es muy importante para ahorrar trabajo, así que es importante que lo sepan. Muy bien, ahora entonces dejamos esta opción Open Board in Allegro PCB Editor, le damos a aceptar, y allí crea la conexión entre el Capture y el PCB Editor. Hay un warning, pero le damos a aceptar. Le damos esta primera opción, DesynGXL, aceptar, y esta es la ventana, digamos, del PCB Editor. Aquí es donde se va a hacer la placa propiamente dicha, junto con todos sus requerimientos. Y bueno, hasta aquí llegamos en el primer video. Entonces nos vemos en la continuación, que sería el video 2. Nos vemos.